La noche era fría y oscura cuando Miguel Fernández salió del taller mecánico donde trabajaba. Eran las 11 de la noche y él estaba muy cansado. Había trabajado 12 horas seguidas arreglando carros viejos y sus manos todavía olían a aceite y grasa. Miguel tenía 34 años, cabello negro y ojos cafés. Era un hombre simple, que vivía una vida simple. No pedía mucho de la vida, solo quería cuidar a su familia y ser un buen padre para sus 2 hijos pequeños. Miguel caminó hacia su carro viejo, un Toyota azul que había comprado hace 10 años. El carro tenía muchos kilómetros, pero todavía funcionaba bien porque Miguel lo cuidaba con mucho amor. Él abrió la puerta, se sentó en el asiento del conductor y encendió el motor. El carro hizo un ruido familiar y Miguel sonrió un poco. Pensó en su esposa Carolina, que lo esperaba en casa con la cena caliente. Pensó en sus hijos, Sofía de 7 años y Daniel de 5 años, que probablemente ya estaban dormidos en sus camas. San Miguel manejó por las calles vacías de la ciudad. No había mucho tráfico a esa hora de la noche. Las luces de la calle brillaban de color amarillo y las tiendas estaban cerradas. Miguel encendió la radio y escuchó música suave mientras manejaba. No tenía prisa, solo quería llegar a casa, tomar una ducha caliente y dormir al lado de su esposa. De repente, Miguel vio luces rojas y azules en su espejo retrovisor. Una patrulla de policía estaba detrás de él con las sirenas encendidas. Miguel se sintió confundido. Él no estaba manejando rápido. Él no había hecho nada malo, pero igual él hizo lo que cualquier ciudadano bueno haría. Él puso su direccional y se estacionó en el lado de la calle. Miguel apagó el motor y puso sus manos en el volante donde el policía pudiera verlas. Su padre le había enseñado eso cuando era joven. Su padre le decía que siempre debía ser respetuoso con la policía, mantener las manos visibles y no hacer movimientos bruscos. Miguel esperó pacientemente mientras veía al policía salir de la patrulla y caminar hacia su carro. El policía era un hombre alto y fuerte con cabello rubio. Tenía ojos azules que parecían fríos como el hielo. Su uniforme estaba perfectamente planchado y su placa brillaba bajo la luz de la calle. Su nombre era Derek Hollins y había sido policía por 10 años. Caminaba con arrogancia, como si fuera dueño de la calle. Tenía una sonrisa pequeña en su cara que no era amigable. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de hacer algo malo. Derek llegó a la ventana de Miguel y golpeó el vidrio con sus nudillos. Miguel bajó la ventana inmediatamente y miró al policía con respeto. Buenas noches, oficial, dijo Miguel con voz tranquila. ¿Hay algún problema? Derek miró a Miguel de arriba a abajo. Vio a un hombre latino con ropa de trabajo sucia. Vio manos manchadas de grasa. Vio un carro viejo que parecía que podría romperse en cualquier momento. Derek ya había decidido qué tipo de persona era Miguel, sin siquiera conocerlo. Licencia y registro, dijo Derek con voz dura. Miguel asintió con la cabeza y movió su mano derecha lentamente hacia la guantera. No quería que el policía pensara que estaba buscando un arma o algo así. Abrió la guantera y sacó los documentos. Se los dio al policía y esperó. Derek miró los documentos por un momento largo. Tomó su linterna y la encendió. Movió la luz por todo el interior del carro de Miguel. Miró el asiento trasero, el piso, el tablero. Parecía que estaba buscando algo. ¿Hacia dónde va a esta hora de la noche?, preguntó Derek. Voy a mi casa, oficial, respondió Miguel. Acabo de salir de mi trabajo. Soy mecánico en el taller de don Roberto en la calle Quinta. Derek no respondió, solo siguió mirando el interior del carro con su linterna. Su cara no mostraba ninguna emoción. Era como una máscara de piedra. Salga del vehículo, ordenó Derek de repente. Miguel sintió un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Él podía sentirlo en sus huesos, pero no quería causar problemas. No quería darle ninguna razón al policía para hacerle daño. Así que abrió la puerta lentamente
y salió del carro con las manos en alto. Derek señaló hacia la parte trasera del carro. «Párese ahí», dijo. «Why no se mueva Miguel». Caminó hacia donde Derek le indicó. Se paró junto a la llanta trasera de su carro y esperó. El aire de la noche era frío y él solo llevaba una camisa delgada. Empezó a temblar un poco, pero no sabía si era por el frío o por el miedo que estaba creciendo. Dentro de él, Derek abrió la puerta del conductor y se metió en el carro de Miguel. Miguel lo observó desde afuera sin entender qué estaba pasando. Vio a Derek buscar debajo del asiento del conductor. Vio a Derek meter la mano en lugares donde Miguel nunca ponía nada. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Derek sacó una bolsa pequeña de plástico transparente. Dentro de la bolsa había algo que parecía polvo blanco. Derek sonrió con satisfacción mientras salía del carro sosteniendo la bolsa en alto, como si fuera un trofeo. «Mira lo que tenemos aquí», dijo Derek con voz burlona. «Parece que alguien tiene un secreto sucio». Miguel sintió que el mundo se detenía. Su corazón empezó a latir muy rápido. Sus ojos se abrieron grandes de sorpresa y terror. Él sabía que esa bolsa no era suya. Él nunca había tocado drogas en toda su vida. Él ni siquiera fumaba cigarrillos. ¿Cómo era posible que hubiera drogas en su carro? «Eso no es mío», dijo Miguel, con voz temblorosa. «Yo nunca he visto esa bolsa antes. Alguien la puso ahí. Eso no es mío, oficial». «Se lo juro», Derek rió con desprecio. «Eso es lo que todos dicen», respondió mientras caminaba hacia Miguel. «Todos son inocentes. Nadie sabe cómo llegaron las drogas a su carro. Es siempre la misma historia, pero es verdad», insistió Miguel. «Yo soy mecánico. Yo trabajo honestamente. Tengo una familia. Tengo 2 hijos. Por favor, oficial, tiene que creerme. Esas drogas no son mías». Derek no escuchó nada de lo que Miguel decía. Ya había tomado su decisión mucho antes de detener el carro de Miguel. Ya había planeado exactamente lo que iba a pasar esa noche. Derek necesitaba otro arresto para su expediente. Su jefe le había dicho que necesitaba mejorar sus números. Derek sabía que la manera más fácil de conseguir arrestos era encontrar personas vulnerables, personas que nadie defendería, personas que el sistema podía tragarse sin que nadie hiciera preguntas. Derek sacó sus esposas y caminó detrás de Miguel. «Ponga las manos atrás», ordenó a Miguel. Sintió las lágrimas quemando sus ojos. No podía creer lo que estaba pasando. Esto tenía que ser una pesadilla. Esto no podía ser real. Pero cuando sintió el metal frío de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas, supo que todo era muy real. «Tiene derecho a guardar silencio», empezó a decir Derek, mientras empujaba a Miguel hacia la patrulla. «Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, se le asignará uno». Miguel apenas podía escuchar las palabras. Su mente estaba en otro lugar. Estaba pensando en Carolina. ¿Cómo iba a decirle a su esposa que lo habían arrestado por droga? ¿Cómo iba a explicarle que él era inocente cuando la policía había encontrado evidencia en su propio carro? Pensó en sus hijos. ¿Qué iban a pensar Sofía y Daniel cuando supieran que su papá estaba en la cárcel? ¿Iban a creer que él era un criminal? Derek abrió la puerta trasera de la patrulla y empujó a Miguel adentro. Miguel cayó en el asiento de plástico duro y se quedó sentado ahí, completamente aturdido. Las esposas le lastimaban las muñecas. El interior de la patrulla olía a desinfectante y a sudor viejo. Había una reja de metal que separaba el asiento trasero del asiento delantero. Miguel se sentía como un animal enjaulado. Derek cerró la puerta con fuerza y caminó de regreso al carro de Miguel. Tomó su radio y llamó para que vinieran a llevarse el carro al depósito de la policía. Mientras esperaba, Derek se sentía muy satisfecho consigo mismo. Otro arresto más para su expediente. Otro criminal más fuera de las calles.
Al menos eso era lo que Derek se decía a sí mismo, para poder dormir por las noches. A la verdad era muy diferente. Derek Hollins no era un buen policía. Nunca lo había sido. Él había entrado a la fuerza policial no porque quisiera proteger y servir a la comunidad, sino porque quería poder. Le gustaba la sensación de tener un arma en su cintura. Le gustaba que la gente le tuviera miedo. Le gustaba poder controlar la vida de otras personas. Durante sus 10 años como policía, Derek había hecho muchas cosas malas. Había aceptado dinero de criminales para mirar hacia otro lado. Había golpeado a sospechosos que no podían defenderse. Y había plantado evidencia en los carros de personas inocentes más veces de las que podía contar. Miguel era solo la última víctima de una larga lista. Derek siempre escogía a sus víctimas con cuidado. Buscaba personas que no tuvieran poder, personas pobres, personas de minorías, personas que trabajaban en empleos humildes, personas que no tenían conexiones ni dinero para pagar buenos abogados. Derek sabía que nadie creería la palabra de un mecánico latino sobre la palabra de un policía blanco con 10 años de servicio. El sistema estaba diseñado de esa manera. A Miguel miró por la ventana de la patrulla mientras Derek hablaba por radio. Vio su carro viejo estacionado en la calle. Vio la calle vacía y oscura. Vio su vida entera desmoronándose frente a sus ojos. Todo por lo que había trabajado tan duro, su reputación, su trabajo, su familia, todo estaba en peligro ahora, por algo que él no había hecho por favor. Dios, susurró Miguel cerrando los ojos. Ayúdame, yo soy inocente. Tú sabes que soy inocente, pero el cielo estaba oscuro y silencioso esa noche. No había estrellas. No había luna. Solo oscuridad infinita que parecía tragarse toda esperanza. Derek terminó de hacer sus llamadas y se subió. A las 7 encendió el motor y empezó a manejar hacia la estación de policía. No dijo ni una palabra a Miguel durante todo el camino. No necesitaba decir nada. Para Derek, Miguel no era una persona, era solo un número más. Otra estadística que iba a verse bien en su expediente. El viaje hasta la estación tomó 15 minutos. Miguel pasó esos 15 minutos en silencio absoluto, con las manos esposadas detrás de su espalda y el corazón roto en 1000 pedazos. Pensaba en todas las cosas que debería haber hecho diferente. ¿Por qué había tomado esa ruta a casa? ¿Por qué no había salido del trabajo más temprano? ¿Por qué el destino le había puesto a este policía corrupto en su camino? Pero Miguel no sabía que no había nada que él pudiera haber hecho diferente. Derek lo había escogido al azar, como había escogido a todas sus otras víctimas. Miguel simplemente había tenido la mala suerte de ser la persona equivocada, en el lugar equivocado en el momento equivocado, cuando llegaron a la estación de policía. Derek sacó a Miguel de la patrulla y lo llevó adentro. La estación estaba llena de luz fluorescente que lastimaba los ojos. Había otros policías caminando por los pasillos, algunos con papeles en las manos, otros con tazas de café. Nadie miró a Miguel con curiosidad. Para ellos, él era solo otro sospechoso más, otra cara más en el desfile interminable de personas que pasaban por esas puertas. Cada noche Derek llevó a Miguel a una habitación pequeña, donde le tomaron las huellas digitales y le sacaron una foto. Miguel se paró frente a la cámara con los ojos rojos de llorar y la cara llena de confusión y miedo. El flash de la cámara lo cegó por un momento. Cuando pudo ver de nuevo, Derek ya estaba llevándolo hacia otra habitación. Esta era la sala de interrogatorios. Era una habitación pequeña con paredes grises y una mesa de metal en el centro. Había 2 sillas, una a cada lado de la mesa. Una lámpara colgaba del techo y proyectaba una luz dura que no dejaba sombras. En una esquina había una cámara de video que supuestamente grababa todo lo que pasaba en la habitación. Derek sentó Miguel en una de las sillas y se sentó en la otra. Puso una carpeta sobre la mesa y la abrió lentamente.
Dentro había papeles que Miguel no podía leer desde donde estaba sentado. Bueno. Señor Fernández, dijo Derek cruzando los brazos. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Yo no hagáis nada, dijo Miguel por centésima vez esa noche. Esas drogas no son mías. Alguien las puso en mi carro. Tiene que creerme. Derek suspiró como si estuviera muy cansado de escuchar la misma historia. Mire, señor Fernández, dijo, inclinándose hacia adelante. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. Si coopera conmigo, tal vez pueda ayudarlo. Si sigue mintiendo, las cosas van a ser mucho peores para usted. Miguel no entendía qué quería decir Derek con cooperar. Él ya estaba diciendo la verdad. No había nada más que pudiera decir. Las drogas no eran suyas. Y eso era un hecho. Yo quiero un abogado, dijo Miguel finalmente. No voy a decir nada más hasta que tenga un abogado. Derek apretó la mandíbula con frustración. No le gustaba cuando los sospechosos pedían abogados. Eso hacía todo más complicado. Pero no podía negarle ese derecho a Miguel sin meterse en problemas. Muy bien, dijo Derek levantándose de la silla. Tendrá su abogado. Mientras tanto, va a pasar la noche en una celda. Espero que sea cómoda. Derek salió de la habitación y dejó a Miguel solo con sus pensamientos. Miguel se quedó sentado en la silla dura mirando la pared gris frente a él. No podía creer que esto estuviera pasando. Hace apenas unas horas estaba trabajando en el taller, pensando en la cena que Carolina le tendría preparada. Ahora estaba en una estación de policía, acusado de posesión de drogas, esperando pasar la noche en una celda. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Miguel. Lo llevaron a una celda pequeña, con una cama de metal y un váter sucio. Había otros hombres en celdas cercanas, algunos dormidos, otros mirando al vacío con ojos perdidos. El olor era terrible, una mezcla de sudor, orina y desesperación. Miguel se acostó en la cama dura y miró el techo manchado. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero él no hacía ningún ruido. No quería que los otros hombres lo escucharan llorar. No quería mostrar debilidad en un lugar como ese. Pensó en Carolina, despierta en casa, esperándolo, preguntándose por qué no había llegado todavía. Pensó en ella llamando a su teléfono celular una y otra vez, sin obtener respuesta porque la policía le había quitado el teléfono junto con todas sus otras pertenencias. Pensó en ella empezando a preocuparse, tal vez llamando a los hospitales para ver si había habido un accidente. Pensó en Sofía, Daniel durmiendo en sus camas sin saber que su padre estaba en la cárcel. Mañana iban a despertarse y preguntar por papá. ¿Qué les iba a decir Carolina? ¿Cómo les explicas a unos niños pequeños que su padre fue arrestado por algo que no hizo? Miguel cerró los ojos y trató de dormir, pero el sueño no venía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Derek Hollins. Veía la bolsa de drogas que Derek había sacado de debajo de su asiento. Veía las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas. Las imágenes se repetían una y otra vez, como una película de terror que no terminaba nunca. En algún momento de la noche, Miguel finalmente se quedó dormido del puro agotamiento. Pero su sueño estuvo lleno de pesadillas. Soñó que estaba en una corte y un juez lo sentenciaba a 20 años de prisión. Soñó que sus hijos crecían sin él, que se olvidaban de su cara, que empezaban a llamar papá a otro hombre. Soñó que Carolina lo dejaba porque no podía soportar la vergüenza de estar casada con un criminal. Se despertó, sudando y temblando, cuando un guardia golpeó los barrotes de su celda con un bastón. Fernández, gritó el guardia. «Tienes una llamada». A Miguel se levantó con dificultad. Todo su cuerpo le dolía de haber dormido en esa cama tan dura. Siguió al guardia por un pasillo largo hasta llegar a un teléfono en la pared. El guardia le dio el auricular y se quedó parado cerca, observándolo. «Hola», dijo Miguel con voz ronca. Miguel, gracias a Dios, era la voz de Carolina. «Estaba
llorando. Miguel podía escuchar los sollozos a través del teléfono. Me llamó la policía. Me dijeron que te arrestaron por drogas. Miguel, ¿qué está pasando? Dime que esto es un error. Dime que esto no es verdad, mi amor, dijo Miguel, sintiendo que su corazón se rompía aún más. Yo no hice nada. Te lo juro por nuestros hijos. Esas drogas no eran mías. El policía las puso en mi carro. Yo soy inocente, Carolina. Tienes que creerme. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Miguel pudo escuchar a Carolina respirando entrecortadamente mientras trataba de calmarse. Te creo, dijo Carolina finalmente. Claro que te creo. Yo te conozco, Miguel. Sé que nunca harías algo así. Vamos a arreglar esto. Voy a encontrar la manera de sacarte de ahí. Miguel sintió un pequeño rayo de esperanza, por primera vez desde que todo esto había empezado. Al menos Carolina le creía. Al menos no estaba completamente solo. ¿Cómo están los niños?, preguntó Miguel. Todavía están dormidos, respondió Carolina. No les he dicho nada todavía. No sé cómo decirles. No les digas nada por ahora, dijo Miguel. No quiero que se asusten. Diles que papá tuvo que salir de viaje por trabajo o algo así. Vamos a resolver esto pronto. Todo va a estar bien, pero ni Miguel ni Carolina estaban seguros de que todo iba a estar bien. La situación era muy grave. Miguel estaba acusado de un crimen serio y la policía tenía evidencia en su contra. No importaba que esa evidencia fuera plantada. No importaba que Miguel fuera completamente inocente. Lo que importaba era lo que la policía podía probar en una corte. Y en este momento, las cosas no se veían bien. Para Miguel Fernández, el guardia le indicó a Miguel que su tiempo había terminado. Miguel tuvo que despedirse de Carolina, prometiéndole que todo iba a salir bien, aunque en el fondo de su corazón tenía mucho miedo de que nada fuera a salir bien. Nunca más lo llevaron de regreso a su celda, donde se sentó en la cama y esperó. No sabía cuánto tiempo iba a tener que esperar. No sabía qué iba a pasar después. Solo sabía que su vida había cambiado para siempre en una sola noche. Todo por culpa de un policía corrupto que había decidido destruir a un hombre inocente. Y mientras Miguel esperaba en su celda, Derek Hollins dormía tranquilamente en su casa, sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa, soñando con el ascenso que seguramente iba a recibir por su excelente trabajo policial. Carolina no durmió en toda la noche. Se quedó sentada en la cocina con el teléfono en la mano, esperando noticias, esperando que alguien le dijera que todo había sido un terrible error. Pero las noticias no llegaron y el error no fue corregido. Su esposo, el hombre más honesto y trabajador que ella conocía, estaba en la cárcel acusado de un crimen que nunca había cometido, cuando el sol empezó a salir por la ventana de la cocina. Carolina supo que tenía que hacer algo. No podía quedarse sentada esperando que la situación se resolviera sola. Miguel necesitaba ayuda y ella era la única persona que podía conseguirla. Carolina se levantó de la silla y fue al cuarto de sus hijos. Sofía y Daniel todavía dormían en sus camas, ajenos a la pesadilla que estaba viviendo su familia. Carolina los miró por un momento largo, sintiendo que el corazón se le partía en dos. Estos niños adoraban a su padre. Miguel era su héroe, el hombre que los llevaba al parque los domingos, que les leía cuentos antes de dormir, que los hacía reír con sus chistes tontos. ¿Cómo iba a explicarles que su héroe estaba en la cárcel? Decidió seguir el consejo de Miguel. No les diría la verdad todavía. Les diría que papá había tenido que salir de viaje por trabajo y que iba a regresar pronto. Carolina llamó a su madre y le pidió que viniera a cuidar a los niños por unas horas. No le explicó por qué. Solo le dijo que tenía algo importante que hacer. Su madre llegó 30 minutos después con cara de preocupación. Pero Carolina no le dio muchas explicaciones. Solo le dio un beso a sus hijos dormidos, tomó su bolsa y salió de la casa. Su primer destino fue la estación de policía. Quería ver a Miguel.
asegurarse de que estaba bien, decirle que no se rindiera. Pero cuando llegó a la estación, le dijeron que las horas de visita no empezaban hasta la tarde. Carolina tuvo que tragarse la frustración y la rabia que sentía. Quería gritarle a alguien, quería exigir que le dejaran ver a su esposo, pero sabía que hacer una escena no ayudaría a Miguel. Miguel salió de la estación de policía sin saber qué hacer a continuación. Se sentó en una banca del parque cercano y sacó su teléfono. Empezó a buscar abogados en internet. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudar a Miguel, alguien que creyera en su inocencia y que luchara por él. Pero los abogados eran caros. Carolina vio los precios en las páginas web y sintió que el estómago se le caía al suelo. Ella y Miguel vivían de cheque en cheque. Apenas tenían suficiente dinero para pagar el alquiler y la comida. ¿Cómo iban a pagar miles de dólares por un abogado? Carolina estaba a punto de rendirse cuando vio un nombre en su pantalla que le llamó la atención. Elena Vázquez, abogada de derechos civiles. El sitio web decía que Elena se especializaba en casos de personas que habían sido tratadas injustamente por la policía. Decía que ella tomaba algunos casos pro bono, lo que significaba gratis, para personas que no podían pagar. Carolina marcó el número con manos temblorosas. El teléfono sonó 3 veces. Antes de que alguien contestara, a la oficina de la abogada Vázquez, dijo una voz de mujer joven. ¿En qué puedo ayudarle? Carolina tomó aire profundamente y empezó a contar su historia. Le contó sobre Miguel, sobre el arresto, sobre las drogas que la policía había encontrado en su carro. Le contó que su esposo era inocente, que nunca había tocado drogas en su vida, que ella estaba segura de que alguien había plantado la evidencia. Habló durante 5 minutos sin parar, las palabras saliendo de su boca como un río desbordado. Cuando finalmente terminó de hablar, hubo un silencio al otro lado de la línea. Carolina contuvo la respiración, esperando que la secretaria le dijera que no podían ayudarla, que su caso no era lo suficientemente importante, que tendría que buscar ayuda en otro lugar. Pero eso no fue lo que pasó. Espere un momento, dijo la secretaria. Voy a transferirla con la abogada Vázquez. Carolina esperó con el corazón latiendo muy rápido. Unos segundos después, una voz diferente habló por el teléfono. Era una voz firme y segura, la voz de alguien que estaba acostumbrada a pelear batallas difíciles. Soy Elena Vázquez, dijo la voz. Cuénteme más sobre su esposo. Carolina contó la historia otra vez, esta vez con más detalle. Le habló sobre la vida de Miguel, sobre su trabajo como mecánico, sobre sus años de servicio honesto. Le habló sobre la noche del arresto, sobre cómo Miguel había salido del trabajo a las 11 y nunca había llegado a casa. Le habló sobre la llamada de la policía, sobre las acusaciones de posesión de drogas, sobre la desesperación que sentía al saber que su esposo estaba encerrado por algo que no había hecho. Elena escuchó todo sin interrumpir. Cuando Carolina terminó, Elena hizo algunas preguntas. Quería saber el nombre del oficial que había arrestado a Miguel. Quería saber exactamente qué le había dicho Miguel sobre el arresto. Quería saber si había testigos, si había cámaras en el área, si había cualquier cosa que pudiera ayudar a probar la inocencia de Miguel en Carolina. Respondió todas las preguntas lo mejor que pudo. No sabía muchos detalles porque solo había podido hablar con Miguel por unos minutos por teléfono, pero le dio a Elena toda la información que tenía señora Fernández. Dijo Elena finalmente, voy a ser honesta con usted. Este tipo de casos son muy difíciles de ganar. La palabra de un ciudadano contra la palabra de un policía casi nunca termina bien para el ciudadano. Los jueces y los jurados tienden a creerle a la policía. Carolina sintió que las lágrimas empezaban a caer por sus mejillas. Entonces, no hay esperanza, dijo con voz quebrada. No dije eso, respondió Elena rápidamente. Dije que es difícil, no que es imposible. He manejado casos como este antes. He visto policías corruptos ser expuestos y personas inocentes
ser liberadas. Pero necesito que usted entienda que va a ser una batalla larga y difícil. No me importa qué tan difícil sea, dijo Carolina limpiándose las lágrimas. Mi esposo es inocente. Voy a luchar por él hasta el final. Elena sonrió al otro lado de la línea. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar, dijo. Voy a tomar el caso de su esposo. No se preocupe por el dinero por ahora. Primero vamos a concentrarnos en sacarlo de la cárcel. Aunt Carolina no podía creer lo que estaba escuchando. Gracias, dijo sollozando. Gracias, muchas gracias. No me agradezca todavía, dijo Elena. Agradézcame cuando su esposo esté en casa con usted y sus hijos. Ahora necesito que venga a mi oficina esta tarde para que podamos hablar más. Hablar con su esposo lo antes posible. Aunt Carolina tomó nota de la dirección de la oficina de Elena y prometió estar ahí a las 3 de la tarde. Cuando colgó el teléfono, sintió algo que no había sentido en toda la noche. Esperanza. No era mucha esperanza. Solo un pequeño rayo de luz en medio de tanta oscuridad, pero era suficiente para seguir adelante. Esa tarde, Carolina dejó a los niños con su madre otra vez y fue a la oficina de Elena Vázquez. La oficina estaba en un edificio viejo, en el centro de la ciudad. No era un lugar elegante, como los bufetes de abogados que salían en las películas. Era un lugar simple y modesto, con muebles viejos y paredes que necesitaban una capa de pintura nueva. Pero Carolina no le importaba cómo se veía la oficina. Lo único que le importaba era que la persona adentro pudiera ayudar a su esposo, Aunt Elena Vázquez. Era una mujer de unos 40 años, con cabello negro, largo y ojos oscuros que parecían ver todo. Llevaba un traje gris simple y no usaba mucho maquillaje. Había algo en ella que inspiraba confianza, una combinación de inteligencia y determinación que hacía que Carolina se sintiera un poco más tranquila. Elena la invitó a sentarse y le sirvió una taza de café. Luego se sentó frente a ella y abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio. Nice. Algunas investigaciones esta mañana, dijo Elena. El oficial que arrestó a su esposo se llama Derek Hollins. Ha sido policía por 10 años y tiene un historial muy interesante. Aunt Carolina se inclinó hacia adelante con interés. ¿Qué tipo de historial? Elena sacó unos papeles de la carpeta y los puso sobre el escritorio. En los últimos 2 años, Derek Hollins ha realizado más arrestos por posesión de drogas que cualquier otro oficial en su división. Sus números son tan altos que parecen casi imposibles. ¿Y eso qué significa?, preguntó Carolina. Elena la miró directamente a los ojos. Puede significar que es un policía muy dedicado, que trabaja muy duro para sacar las drogas de las calles. O puede significar algo mucho más oscuro. Aunt Carolina entendió inmediatamente lo que Elena estaba sugiriendo. ¿Usted cree que él está plantando evidencia?, dijo. Es una posibilidad que tenemos que considerar, respondió Elena. Encontré algo más. De los 37 arrestos que Hollins ha hecho en los últimos 2 años por posesión de drogas, 34 fueron de hombres latinos o afroamericanos. 34 de 37. Eso no es coincidencia. Carolina sintió una mezcla de rabia y miedo. Rabia, porque alguien como Derek Hollins podía existir. Podía destruir vidas inocentes sin ninguna consecuencia. Miedo porque su esposo era ahora una de esas vidas. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Carolina en Elena. Cerró la carpeta y se recostó en su silla. Primero, voy a ir a la cárcel a hablar con su esposo. Necesito escuchar su versión completa de los eventos. Luego voy a empezar a investigar. Voy a buscar a las otras personas que Hollins ha arrestado. Voy a ver si hay un patrón. Voy a buscar cámaras de seguridad, testigos, cualquier cosa que pueda ayudarnos. ¿Y qué pasa con Miguel mientras tanto?, preguntó Carolina. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse en la cárcel? Vamos a tener una audiencia de fianza pronto, respondió Elena Ambo. Hacer todo lo posible para que el juez le conceda una fianza razonable
para que pueda salir, mientras esperamos el juicio. Pero tiene que prepararse para la posibilidad de que la fianza sea alta. Estos casos de drogas tienden a tener fianzas altas. Carolina asintió, aunque sentía el peso de la preocupación sobre sus hombros. No tenían mucho dinero ahorrado. Si la fianza era muy alta, no sabía cómo iban a pagarla después de la reunión con Elena. Carolina fue a la cárcel para la hora de visitas. Tuvo que pasar por un detector de metales y dejar todas sus pertenencias en un casillero. La llevaron a una habitación grande con mesas y sillas de plástico, donde otros prisioneros estaban sentados con sus familias. Cuando Miguel entró en la habitación, Carolina apenas lo reconoció. Llevaba un uniforme naranja de prisionero y tenía ojeras profundas debajo de los ojos. Se veía más viejo, más cansado, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Carolina corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. Miguel la abrazó también, apretándola contra su pecho como si nunca quisiera soltarla. Lo siento mucho, susurró Miguel en su oído. Lo siento tanto, no tienes nada de qué disculparte, respondió Carolina. Tú no hiciste nada malo. Se sentaron en una de las mesas y Carolina le contó todo lo que había hecho ese día. Le habló de Elena Vázquez, de la investigación que estaba haciendo, de la esperanza que todavía tenían. Miguel escuchó todo con atención, sus ojos brillando con algo parecido a la gratitud. No puedo creer que encontraste una abogada tan rápido, dijo Miguel. No puedo creer que esté dispuesta a ayudarnos. Ella cree en tu inocencia, dijo Carolina. Y yo también creo en ti. Vamos a salir de esto, Miguel. Taylor, prometo. Miguel tomó las manos de Carolina entre las suyas. Miró alrededor de la habitación, llena de otros prisioneros y sus familias. Algunos estaban llorando, otros estaban discutiendo, otros simplemente se miraban en silencio compartiendo el peso de su desgracia. ¿Cómo están los niños?, preguntó Miguel. Están bien, respondió Carolina. Les dije que tuviste que salir de viaje por trabajo. Sofía preguntó cuándo ibas a volver. Le dije que pronto. Miguel sintió que las lágrimas amenazaban con salir de sus ojos, pero las contuvo. No quería llorar frente a Carolina. No quería que ella lo viera débil cuando ella estaba siendo tan fuerte por él. Diles que los quiero mucho, dijo Miguel. Diles que papá está pensando en ellos todo el tiempo. Se lo diré, prometió Carolina. La visita terminó demasiado pronto. Un guardia anunció que el tiempo había acabado y los prisioneros tuvieron que despedirse de sus familias. Miguel abrazó a Carolina una última vez y le susurró que la amaba antes de que los guardias se lo llevaran de regreso a su celda. Carolina salió de la cárcel con el corazón pesado, pero con la determinación más fuerte que nunca. Iba a hacer todo lo que fuera necesario para sacar a su esposo de ahí. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba qué tan difícil fuera. Miguel era inocente y ella iba a probarlo. Mientras tanto, Elena Vázquez estaba trabajando duro. Esa misma tarde fue a la cárcel a hablar con Miguel. Se sentaron en una pequeña habitación de reuniones con una mesa entre ellos, y Elena sacó su libreta de notas. Señor Fernández, dijo Elena, necesito que me cuente todo lo que pasó la noche de su arresto. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser importante. Miguel cerró los ojos por un momento, tratando de recordar exactamente lo que había pasado. La noche del arresto ya parecía lejana, como si hubiera ocurrido hace años, en lugar de hace solo 2 días. Salí del trabajo a las 11 de la noche, empezó Miguel. Estaba cansado. Había trabajado 12 horas. Solo quería llegar a casa y dormir. ¿Tomó su ruta habitual a casa?, preguntó Elena. Sí, respondió Miguel. La misma ruta que tomo todos los días, por la avenida principal, y luego a la derecha en la calle 12. ¿Notó algo extraño antes de que lo detuvieran? ¿Algún carro siguiéndolo? ¿Algo fuera de lo normal?
Miguel pensó por un momento. No, dijo finalmente. Todo parecía normal. No había mucho tráfico. Las calles estaban vacías. Ana Elena escribió algo en su libreta. Cuénteme sobre el momento en que lo detuvieron. Dijo Ambay, las luces de la patrulla detrás de mí. Continuó Miguel. Me estacioné inmediatamente. Puse las manos en el volante, como mi padre me enseñó. El policía vino a mi ventana y me pidió mis documentos. Se los di sin problema. Le dijo, ¿por qué lo estaba deteniendo? No, respondió Miguel. Nunca me explicó por qué. Solo me pidió que saliera del carro. Luego él entró en mi carro y empezó a buscar algo. Y entonces sacó esa bolsa. Elena dejó de escribir y miró a Miguel directamente. ¿Usted vio dónde encontró la bolsa el oficial? Miguel asintió. Dijo que la encontró debajo del asiento del conductor. Pero yo nunca había visto esa bolsa antes en mi vida. Le juro que no era mía. El oficial llevaba su cámara corporal encendida. Miguel trató de recordar. No estoy seguro, dijo. Creo que no vi ninguna luz indicadora en su pecho, pero estaba oscuro y yo estaba muy nervioso. Ana Elena escribió algo más en su libreta. Eso es muy interesante, dijo. Voy a pedir los registros de la cámara corporal. Si el oficial tenía la cámara apagada durante el arresto, eso sería una violación seria del protocolo durante la siguiente hora. Elena hizo docenas de preguntas más. Quería saber todo sobre la vida de Miguel. Su trabajo, sus amigos, sus enemigos. Quería saber si había alguna razón por la que alguien quisiera hacerle daño. Quería saber cada pequeño detalle que pudiera ser útil para el caso. Cuando terminaron, Elena guardó su libreta y miró a Miguel con una expresión seria, pero no sin esperanza. Señor Fernández, dijo Elena, no le voy a mentir. Este caso va a ser difícil. La policía tiene evidencia física en su contra, pero hay cosas en este caso que no tienen sentido. Un mecánico trabajador con familia y sin antecedentes que de repente tiene drogas en su carro no cuadra. Voy a investigar al oficial Hollins muy de cerca. Si él ha hecho esto antes, voy a encontrarlo. A Miguel sintió algo de esperanza por primera vez desde el arresto. Gracias, dijo. Gracias por creer en mí. No se trata de creer, respondió Elena. Se trata de buscar la verdad, y eso es exactamente lo que voy a hacer, en los días siguientes. Elena trabajó incansablemente en el caso de Miguel. Contrató a un investigador privado para que le ayudara a reunir información. Presentó solicitudes formales para obtener todos los documentos relacionados con el arresto de Miguel, incluyendo el reporte del oficial Hollins, los registros de su cámara corporal y cualquier grabación de las cámaras de tráfico en el área. Lo que encontró la sorprendió incluso a ella, que ya había visto mucha corrupción policial en su carrera. El reporte de Derek Hollins estaba lleno de inconsistencia. Los tiempos no cuadraban. Según el reporte, Hollins había detenido a Miguel a las 11:15 de la noche. Pero según los registros del taller donde trabajaba Miguel, él no había salido del trabajo hasta las 11:05, considerando la distancia entre el taller y el lugar del arresto. Era físicamente imposible que Miguel hubiera llegado ahí en solo 10 minutos. Además, Elena descubrió que la cámara corporal de Hollins había estado apagada durante todo el arresto. El departamento de policía tenía una política estricta que requería que los oficiales mantuvieran sus cámaras encendidas durante todas las interacciones con el público. Hollins había violado esa política y nadie le había llamado la atención. Pero lo más importante que Elena encontró fue un patrón. Empezó a contactar a las otras personas que Hollins había arrestado por posesión de drogas en los últimos 2 años. Muchos de ellos ya habían cumplido sus sentencias o habían aceptado acuerdos con la fiscalía para reducir sus condenas. Pero algunos todavía estaban dispuestos a hablar. Sus historias eran perturbadoramente similares a la de Miguel. Todos habían sido detenidos sin razón aparente. Todos habían sido obligados a salir de sus carros. Todos habían visto a Hollins buscar en sus vehículos
y misteriosamente encontrar drogas, y todos habían jurado que las drogas no les pertenecían. Elena estaba construyendo un caso no solo para defender a Miguel, sino para exponer a un policía corrupto que había destruido docenas de vidas inocentes. Pero sabía que necesitaba algo más, necesitaba evidencia concreta, algo que probara sin lugar a dudas que Hollins había plantado las drogas en el carro de Miguel y esa evidencia estaba a punto de aparecer de la manera más inesperada. Elena Vázquez había pasado 2 semanas investigando el caso de Miguel Fernández, y cada día encontraba más razones para creer que Derek Hollins era un policía corrupto. Pero creer algo y probarlo en una corte eran 2 cosas muy diferentes. Elena necesitaba evidencia sólida, algo que ningún juez ni jurado pudiera ignorar en una mañana. Mientras revisaba los documentos del caso por 100ª vez, su teléfono sonó. Era su investigador privado, un hombre llamado Roberto Méndez que había trabajado con ella en muchos casos difíciles en Elena, dijo Roberto con voz emocionada. Creo que encontré algo. Algo grande. Elena dejó los papeles que estaba leyendo y se concentró completamente en la llamada. ¿Qué encontraste? La noche del arresto de Fernández, había una gasolinera a media cuadra del lugar donde lo detuvieron. La gasolinera tiene cámaras de seguridad que apuntan hacia la calle. Elena sintió que su corazón empezaba a latir más rápido. ¿Conseguiste las grabaciones? Mejor que eso, respondió Roberto. Ya las vi. Y Elena, tienes que ver esto con tus propios ojos. Una hora después, Elena estaba en la oficina de Roberto mirando una pantalla de computadora. Roberto había conseguido las grabaciones de la gasolinera a través de sus contactos. La calidad no era perfecta, pero era suficientemente clara para ver lo que estaba pasando. La grabación mostraba la calle vacía a las 11:14 de la noche. Entonces apareció el carro de Miguel, el Toyota azul viejo, que Elena ya conocía por las fotos del expediente. Miguel se estacionó en el lado de la calle, tal como él había dicho. Unos segundos después, la patrulla de Derek Hollins apareció detrás del carro de Miguel con las luces encendidas. Hollins salió de la patrulla y caminó hacia el carro de Miguel. Hasta todo parecía un arresto normal, pero entonces pasó algo que hizo que Elena contuviera la respiración. Hollins llegó al carro de Miguel y habló con él por la ventana por unos momentos. Luego, le hizo una señal a Miguel para que saliera del carro. Miguel obedeció y caminó hacia la parte trasera del vehículo donde Hollins le indicó que esperara y aquí es donde todo cambió. Hollins abrió la puerta del conductor del carro de Miguel, pero antes de entrar, miró hacia ambos lados de la calle, como si quisiera asegurarse de que nadie lo estaba viendo. Luego metió la mano en su propio bolsillo, sacó algo pequeño y lo guardó dentro del carro de Miguel, debajo del asiento. Elena no podía creer lo que estaba viendo. Ahí estaba, en video. La grabación continuó. Hollins buscó por el carro de Miguel durante unos minutos más, actuando como si estuviera haciendo una inspección normal. Luego sacó la misma bolsa que él mismo había puesto ahí momentos antes y la sostuvo en alto como si fuera un gran descubrimiento. La grabación no tenía audio, pero Elena podía imaginar exactamente lo que Hollins estaba diciendo en ese momento. Elena vio el resto de la grabación en silencio. Vio a Hollins esposar a Miguel. Vio el miedo y la confusión en el lenguaje corporal de Miguel. Vio cómo lo metieron en la patrulla y se lo llevaron. Todo el tiempo. Ella sabía que estaba viendo a un hombre inocente siendo destruido por un policía corrupto. Cuando la grabación terminó, Elena se quedó sentada en silencio por un momento largo. Había visto muchas cosas malas en su carrera como abogada. Había visto injusticias, mentiras y corrupción. Pero nunca había visto algo tan claro, tan descarado, tan absolutamente malvado como lo que acababa de presenciar Roberto. Dijo Elena finalmente. Necesito copias de esta grabación. Múltiples copias. En diferentes formatos.
en diferentes lugares. No podemos arriesgarnos a perder esto. Ya lo hice, respondió Roberto. Tengo copias en 3 discos duros diferentes, en la nube y en memorias USB. A nadie va a poder hacer desaparecer esta evidencia. Asintió con satisfacción. Ahora necesitaba planear su próximo movimiento con mucho cuidado. Tenía la evidencia que necesitaba para liberar a Miguel, pero también tenía algo más grande. Tenía la evidencia para destruir a Derek Hollins y exponer años de corrupción policial. El primer paso era hablar con Miguel y Carolina. Elena llamó a Carolina y le pidió que viniera a su oficina esa misma tarde. No le dijo por qué, solo le dijo que era importante en Carolina. Llegó a las 3 de la tarde con cara de preocupación. Se había acostumbrado a esperar malas noticias. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se detenía por un momento, temiendo lo peor. Pero esta vez no eran malas noticias. Elena la sentó frente a su escritorio y le mostró la grabación sin decir una palabra. Carolina vio todo en silencio, con los ojos cada vez más grandes, a medida que la verdad se revelaba frente a ella. Cuando la grabación terminó, Carolina se cubrió la boca con las manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza, de justicia finalmente a la vista. Él lo hizo, dijo Carolina con voz temblorosa. El policía puso las drogas en el carro de Miguel. Lo puedo ver con mis propios ojos. Sí, confirmó Elena, y con esta evidencia, vamos a liberar a su esposo y vamos a destruir al hombre que trató de destruirlo a él. Carolina abrazó a Elena con fuerza, sollozando de alegría. Gracias, dijo una y otra vez. Gracias, gracias, gracias a Elena. La abrazó también, sintiendo la emoción del momento. Estos eran los momentos que hacían que todo su trabajo valiera la pena. Estos eran los momentos que la recordaban por qué había decidido ser abogada, en primer lugar, pero Elena sabía que el trabajo todavía no había terminado. Tener la evidencia era solo el primer paso. Ahora tenía que usarla de la manera correcta para asegurar que la justicia fuera servida. El siguiente paso fue hablar con Miguel. Elena fue a la cárcel esa misma tarde para darle las buenas noticias. Cuando Miguel entró en la sala de reuniones y vio la sonrisa en la cara de Elena, supo inmediatamente que algo había cambiado. ¿Qué pasó?, preguntó Miguel sentándose frente a ella. ¿Por qué estás sonriendo así? Elena no dijo nada, solo abrió su laptop y le mostró la grabación. Miguel vio todo en silencio, su cara pasando de la confusión a la sorpresa y finalmente a la rabia. El Lou puso ají, dijo Miguel cuando la grabación terminó. El policía puso las drogas en mi carro. Yo lo sabía. Yo sabía que no era mío, pero nadie me creían ahora. Todos van a creer, dijo Elena. Esta grabación va a cambiar todo. Miguel sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Por primera vez desde su arresto, realmente creyó que iba a salir de ahí. Realmente creyó que iba a ver a sus hijos otra vez, que iba a abrazar a su esposa, que iba a volver a su vida normal. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Miguel. Ahora preparamos nuestra estrategia, respondió Elena. Tenemos varias opciones. Podemos presentar esta evidencia en la audiencia de fianza para sacarte de aquí inmediatamente. Podemos ir directamente al juicio y destruir el caso de la fiscalía. ¿O podemos hacer algo más grande, preguntó Miguel, confundido en Elena. Se inclinó hacia adelante, con una expresión seria. Miguel, tú no eres la primera víctima de Derek Hollins. He encontrado al menos otras 6 personas que fueron arrestadas por él de la misma manera. Personas inocentes que están en prisión o que tienen antecedentes criminales que arruinaron sus vidas. Si hacemos esto bien, no solo te vamos a liberar a ti, vamos a liberar a todos ellos. Y vamos a asegurar que Hollins pague por lo que hizo. Miguel pensó, por un momento, la idea de ayudar a otras personas que habían sufrido lo mismo que él era muy atractiva.
pero también estaba ansioso por salir de la cárcel y volver con su familia. ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó Miguel. No mucho más, respondió Elena. Ya tengo casi todo lo que necesito. Solo necesito unos días más para reunir todos los casos y presentar una demanda completa. Mientras tanto, voy a usar esta grabación para sacarte de aquí. Confianza, Miguel, asintió. Hágalo, no solo por mí, sino por todos los otros que ese policía lastimó. Elena sonrió. Sabía que había escogido al cliente correcto. Miguel no solo quería justicia para sí mismo, quería justicia para todos. Los siguientes días fueron muy ocupados. Para Elena, trabajó día y noche, reuniendo toda la evidencia que necesitaba. Contactó a los otros acusados de Hollins y les mostró la grabación de la gasolinera. Muchos de ellos lloraron al ver que finalmente había prueba de lo que les había pasado. Uno de ellos era un hombre llamado Carlos Ramírez. Carlos había sido arrestado por Hollins hace 2 años por posesión de drogas. No tenía dinero para un buen abogado, y su abogado de oficio le había aconsejado que aceptara un acuerdo con la fiscalía. Carlos había pasado 8 meses en prisión, y ahora tenía antecedentes criminales que le dificultaban encontrar trabajo. Cuando Carlos vio la grabación de la gasolinera, no pudo contener su rabia. Ese maldito, dijo Carlos apretando los puños, me hizo lo mismo, exactamente lo mismo. Me paró sin razón, buscó en mi carro y de repente encontró drogas que yo nunca había visto en mi vida. ¿Estarías dispuesto a testificar?, preguntó Elena. Claro que sí, respondió Carlos sin dudar. Ese hombre me quitó 8 meses de mi vida. Me quitó mi trabajo, me quitó mi dignidad. Voy a hacer lo que sea necesario para asegurar que pague. Por lo que hizo en Elena, encontró historias similares en todos los otros casos. Hombres inocentes que habían sido destruidos por Derrick Hollins. Familias que habían sido destrozadas. Vidas que habían sido arruinadas. Todos estaban dispuestos a testificar, a contar sus historias, a ayudar a traer justicia. Pero Elena también sabía que tenía que ser cuidadosa. Derrick Hollins no era el único problema. Alguien en el departamento de policía había estado protegiendo a Hollins durante años. Alguien había ignorado las quejas. Alguien había mirado hacia otro lado mientras Hollins plantaba evidencia y destruía vidas. Elena necesitaba descubrir quién era esa persona antes de que pudieran silenciar su caso. La respuesta vino de una fuente inesperada en una noche. Elena recibió una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, pero algo le dijo que debía contestar. ¿Esta Vegada Vázquez?, dijo una voz de hombre al otro lado de la línea. La voz sonaba nerviosa, como si el hombre estuviera asustado de algo. Sí, soy yo, respondió Elena. ¿Quién habla? No puedo decirle mi nombre. Yo el hombre. Pero soy policía. Trabajo en la misma división que Derrick Hollins. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Por qué me está llamando? Porque no puedo seguir callado, respondió el hombre. He visto lo que Hollins hace. He visto cómo planta evidencia, cómo destruye a personas inocentes. Quise denunciarlo muchas veces, pero tenía miedo. ¿Miedo de qué? El hombre tomó aire profundamente antes de responder. Hollins tiene protección, dijo. El sargento Williams, nuestro supervisor, sabe lo que Hollins hace. Lo sabe y lo protege, porque Hollins le da una parte del dinero que les quita a las personas que arresta. Es toda una operación corrupta. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Sabía que la corrupción de Hollins probablemente iba más allá de un solo policía, pero no esperaba que la revelación llegara tan directamente. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo?, preguntó Elena. Tengo algunas cosas, respondió el hombre. Mensajes de correos electrónicos, registros de llamadas. Los he estado guardando por si algún día necesitaba protegerme,
¿Estaría dispuesto a compartir esa información conmigo? Preguntó Elena. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Elena podía escuchar al hombre respirando pesadamente, claramente, luchando con una decisión difícil. «Ansí», dijo finalmente. «Pero necesito protección. Si Hollins o Williams descubren que fui yo quien habló, mi carrera está terminada. Tal vez incluso mi vida. Voy a hacer todo lo que pueda para protegerlo», prometió Elena. «Lo que está haciendo es muy valiente. Va a ayudar a muchas personas inocentes». Acordaron reunirse en un lugar público al día siguiente. Elena pasó toda la noche sin dormir, pensando en lo que había descubierto. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado. No era solo un policía malo, era toda una red de corrupción que se extendía hacia arriba en el departamento.